residente de medicina interna o tal, del médico general, que iba y a veces era un poco, te lo digo, y me siento culpable por eso, repulsivo con el paramédico. Era una fractura entre la atención prehospitalaria, independientemente fuera de cirugía o de medicina y el médico que recibía. Que el personal prehospitalario es un aliado nuestro. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este primer episodio de Doble Contraste, una conversación con dos puntos de vista. Y en esta oportunidad estoy con el doctor Luis Richard y vamos a hablar acerca de unos aspectos bien interesantes acerca de la atención prehospitalaria, aderezados no solamente con conocimientos, sino con algunas vivencias. Bienvenido y espero que lo disfruten. Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos a esta nueva edición que es muy especial. Y muy especial porque no estamos en nuestro país de origen, digamos que donde estamos residiendo. Yo en este momento me encuentro en España, específicamente en La Coruña, porque vine de invitado al curso de DSTC, que es el curso hermano del DQT. Este se llama Definitive Surgical Trauma Course. Y bueno, y qué mejor situación que se nos dio, que tuvimos tengo la oportunidad de compartir hoy con mi hermano querido, el doctor Luis Richard, que también está invitado y que estoy completamente convencido que el curso lo vamos a disfrutar enormemente. Y que ahora, Luis, tú estás acá residiendo en España. O sea que espectacular esto. ¿Cómo estás? Pues maravilloso, primero porque nos reencontramos quizás no tan planificados y que también tuvimos una actividad magnífica ayer de discusión de casos con trauma penetrante. Y que nada, pues fue una ganancia completa. Y afortunadamente acá, en este momento, la luz nos ayuda porque, bueno, son exactamente las 8:30 de la noche. Sí, para el momento que estamos grabando este episodio, o este micro, por así decirlo, y que acá hemos estado muy beneficiados de un excelente clima, porque acá siempre el clima es un poquito complicado, ¿no? Sí, siempre llueve en Coruña, pero bueno, nada, hemos sido beneficiados, como tú dices. Bueno, mira, vamos a hablar un momento así, muy rápidamente, acá, acerca de la atención prehospitalaria. Vamos a hablar un poquito así. Acuérdate que estas son conversaciones fluidas, Luis. Aquí vinimos a relajarnos y a conversar, pero ¿qué me tienes que decir tú sobre todo de tu experiencia cuando estuviste formándote en el Luciani y tuviste la oportunidad de hacer como una especie de rotación con la prehospitalaria? Mira, antes de esto te voy a contar un poquito más atrás. Luego de recién graduado de médico, que hice una residencia de cirugía en Maracay, en el Hospital José Antonio Vargas, en La Guayera. Los paramédicos iban, bomberos, o sea, tú sabes que en Venezuela existe protección civil, bomberos universitarios, que hay diversos tipos, ¿no? Y cuando llevaban a los pacientes, muchas de las veces yo veía la actitud de repente del residente de medicina interna o tal, del médico general, que iba y a veces era un poco, te lo digo, y me siento culpable por eso, repulsivo con el paramédico. O sea, un poco hostil, sí, dijeras tú. Sí. A ver, el contexto es el siguiente. Son las 3, 4 de la mañana, tú estás pasando el triaje y los paramédicos no paran de traer pacientes, pero es que eso no es culpa de ellos. Claro. O sea, a ver, su trabajo es estabilizar y tal, dependiendo de lo que tenga, y llevarlo al centro hospitalario porque... Listo. Entonces... O sea, ellos no tienen la culpa. Ok. Total que a veces... independientemente de repente de qué tuviera el paciente, pudieran tener el recurso que ellos tuvieran a la ambulancia o la formación. Acuérdate que hay muchos niveles de formación, claro, en el prehospitalario, y eso cambia hasta por país. Podía faltar una que otra cosa. En vez de poner 2 vías periféricas se ponía una o no se ponía ninguna, claro, o faltó poner de repente algo de reanimación, qué sé yo, algo faltaba. Y la actitud del médico muchas de las veces era un regaño. Entonces el paramédico muchas de las veces se ponía ahí, ¿qué tal? Y evidencié ahí una fractura. Era una fractura entre la atención prehospitalaria, independientemente fuera de cirugía o de medicina, y el médico que recibía. Y eso, te digo, con muchísima pena que lo copié. Lo copié. Porque bueno, en la medicina uno aprende por repetición. En los hospitales uno ve cosas buenas, cosas no tan buenas. Al final uno se va haciendo su juicio. Pero cuando llegué a Llanito, pues fue un switch. Claro, a ver, que en Caracas, por supuesto, el volumen era muchísimo mayor y bueno, ya yo estaba nada más atendiendo pacientes con trauma. Claro. Y
al final el paramédico también tenía como una guardia fija con uno, O sea, ¿verdad? que correspondía con tu turno. Claro, tú lo veías todo el tiempo y después... Era tu compañero de guardia prehospitalario. Prehospitalario, exacto. Pero el punto de inflexión para mí fue el fellow de trauma. Porque recuerda entonces que hicimos esa alianza, el brazo prehospitalario del MIP. El brazo prehospitalario del MIP. Hicimos esa alianza más que estratégica, académica, porque me acuerdo que iban al curso. Claro. Habían 2 o 4 paramédicos en el curso y era magnífico también porque aportaban muchísimo desde el punto de vista académico. Pero cuando fue el fellow que me mandaste con las ambulancias, ¿qué era mi pensamiento? A ver, que yo de R3 había operado el herido programa de fuego que yo quisiera. En el tórax, en el cuello, en la cabeza, en el abdomen, en la todo lo había hecho. Y en la unidad de trauma. Y cuando fui a la ambulancia, yo dije, bueno, aquí lo que yo voy a hacer es enseñar a estos tipos. Bien, me monto en un servicio, gato negro, ¿no? Ambulancia, 7 de la mañana, autopista Francisco Fajardo, un servicio. No, bueno, un accidente de tránsito, un policía, por cierto, con un accidente de motocicleta. Y bueno, tú sabes que Caracas tiene paramédicos motorizados. Claro. Entonces, bueno, fui en la motocicleta. A mí que no me gustan las motos, bueno, todas las oraciones que me sé y las que no me sé también surgieron. Y cuando llegamos a la escena, pues claro, da un poco de pavor. Yo estaba con pavor. Yo dije, bueno, aquí voy a aplicar lo que yo sé. Un par de vías. Yo tenía todo. Era una escena tan compleja. Y te diste cuenta que era completamente distinto a lo que tú tenías en mente. Claro, escúchame, yo me paniqué, me paralicé. Entonces empecé a ver cómo los paramédicos aseguraban la escena, que nosotros trabajamos en una escena segura en la unidad de Es una trauma. escena controlada, Claro. un espacio controlado. Aquí, y siendo un policía, llegaron montones de policías, luego gente civil que estaba alrededor, trancaron la autopista, había derrame de gasolina. O sea, yo dije, esto no es para mí. Y me fui retirando poco a poco, así, ¿no? Para atrás, me fui echando para atrás, y ellos, pues, actuaban de una manera sin hablar, se miraban, hacían esto, toma, agarra la vía, hidratación, Sincronizado. nada, sube la tabla, montaron al policía, férula de... Yo dije, ¿qué es esto? O sea, en 5 minutos empaquetaron al paciente y nos fuimos al llanito, ¿no? Yo, a todas estas, mira, Calladito. nada. Bueno, fuimos al hospital, lo entregamos, maravilloso y tal. Y me monto en la ambulancia, callado la boca. Me acuerdo quién estaba en ese servicio y me dice, bueno, doctor, ¿qué tal le fue? Le dije, mira, no tengo palabras para describir lo que pasó. Le dije, esto fue una enseñanza muy grande para mí, estos primeros 5 o 10 minutos, porque fueron los 5 primeros minutos de la pasantía, fueron increíbles y me demostraron de verdad, primero la mística de trabajo, luego, o sea, la destreza que se tiene, el manejo de una situación tan compleja como una autopista con derrape de gasolina, con gente que está ahí alrededor que pudiera ayudarte, pudiera complicarte la escena. Y eso de verdad fue un punto de inflexión para mí que se ganó al prehospitalario y lo puso en un pedestal tan alto que a ver, que yo cada vez que puedo lo subo. Así es. Y te diste cuenta que, o sea, asimilaste el tema de que tú estás trabajando en un ambiente controlado donde tienes el control climático, no te llueve, tienes luz, tienes conexión al teléfono, puedes hacer una pausa, ir a tomarte agua, puedes hacer una pausa e ir al baño. Y esta gente está a la intemperie, Sí. probablemente con hambre, bajo un sol inclemente o bajo una lluvia, e igual... Trabajando de rodillas. Exacto. Y llenándose de gasolina y hace su trabajo con mística. Y ahora me fui a la retrospectiva y vas y lo llevas al hospital como puedes, con lo que tienes y el médico te regaña. Mira. Eso es correcto. Entonces entendimos en la unidad de trauma, y hace mucho tiempo pues el hospital con la unidad de trauma ya tenía esa cultura de invertir en el prehospitalario, de que apenas llegaran, más bien se recibiera al paramédico pues de una manera súper gentil. Claro. Y además de eso, que si algo faltaba, y quizás no dependía pues de la parte académica del prehospitalario, sino más bien del recurso, pues lo sumaras a la atención. Fíjate que cuando tenemos esas fotos que mostramos en el curso de manejo integral del politraumatizado, está siempre un paramédico ahí. Siempre. Y de hecho, algo que yo lo veo y se me aguan los ojos de la emoción es verlos a ellos algunos de ellos con los chalecos con los parches. y con el parche. Que era, escúchame, era el parche de graduación del curso, ¿te acuerdas? Sí. Y para ellos era como un honor tener ese parche. O sea, no era cualquier cosa y no todos lo tenían. Es verdad. O sea, era algo interesante y que fue lo que hicimos en ese momento, como tú dices, incorporarlos a ellos como parte formal. Y hacíamos una estación
como una especie de prehospitalaria, así que Sí. increíble. Sí, mira, aprovecho la ocasión de todas maneras porque, pues sabes que mandamos muchísimos correos mensuales de muchísima información que compartimos a través de nuestra lista. Y hay un correo que tengo pendiente porque mira, yo tengo mi cuadernito de correos. Ajá. Y ese cuadernito está Se dividido en te van dos. ocurriendo cosas y tú dices, esto lo vamos Claro, a es que hablar. tengo que anotarlo. Claro. Y no lo anoto en el teléfono, no es la misma conexión. Entonces yo lo anoto siempre. Y tengo un título de correo que no he hecho, que es El paramédico insultado. Que es esa, va a empezar con esa historia, pues de esos primeros años de médico donde uno de repente no entendía cómo iba la cosa y luego el punto de inflexión. Bueno, fíjate, yo ahorita estoy en Santiago de Chile y el sistema prehospitalario es bastante robusto, es interesante. Está muy bien organizado, tiene un equipamiento importante y quizás es un poco distinto. De hecho, hay la formalidad de que ellos tienen como que entregarle al paciente, inclusive con un registro. Entonces, eso como que yo creo que nos faltaba un poco a nosotros allá en Venezuela y que digamos que no se hacía, pero yo pienso que el camino es Sí, ese. pero ya es una cuestión era una cuestión quizás de recursos, pero De sí, recursos. pero sí me acuerdo después. O de políticas gubernamentales. Ajá. Después de hacer era tan bonito, después de ir a buscar el traslado del paciente y tal, íbamos y analizábamos con una pizarra qué era lo que se había hecho y nos ponían a llenar las historias a nosotros. Ah, mire. Sí, yo llenaba la historia. Hacían un debriefing Sí. del escenario. Claro, entonces, bueno, De la nada, escena. era algo como marcar de un checklist, para hacerlo un poco más rápido, pues, un montón de pacientes. Entonces uno marcaba qué tipo de lesiones, la deformación del carro y tal, la verdad que era algo fantástico y es algo que yo creo que todos los médicos que trabajan en una urgencia tienen que conocer, o sea, tienen que ponerse literalmente las botas del paramédico, que son unas botas que tienen muchísimo terreno andado para poder entender ese esfuerzo que se hace. Ahora te pregunto yo a ti, ¿qué diferencia hay que te lleve un paciente, un prehospitalario, pues bien tratado, empaquetado, al hospital adecuado, en el tiempo adecuado, el paciente adecuado, a que no pase eso? Bueno, tú sabes que hay varios estudios que inclusive sustentan, y aunque parezca extraño esto que voy a decir, que yo creo que lo más importante es llevar al paciente más rápido al centro asistencial. O sea, tú dices pick and go, como hacen los americanos. Claro, pick and go. Y independientemente de quién lo haga, de hecho, eso se ha estudiado, independientemente de quién lo haga. Pero la percepción que uno tiene es que, sin duda, es que cuando el paciente es atendido por un personal capacitado, con unos equipamientos adecuados, en un medio de transporte adecuado, va a estar mejor. El tema es que hay que acortar el tiempo de llegada al paciente. Entonces, eso es el punto de corte. Es decir, yo puedo, evidentemente, darle la mejor atención, pero tengo que recordar siempre que no debo perder tiempo porque el tiempo en estos pacientes es oro. Es vital. Bueno, los 10 minutos de platino. El tiempo es sangre. Así es. El tiempo es vida, pues mejor dicho. Mira, ven acá. Entonces, yo creo que sería imperativo, era un mensaje que dábamos en el MIP. Haz lo correcto durante el traslado. Es decir, empieza a actuar, empieza a ponerle sus vías periféricas si las necesita, de repente algo de reanimación hipotensiva si lo necesita, lo que vayas a hacer, que cambia mucho por país, dependiendo de la legislación Claro. y dependiendo de la formación, si es técnico de emergencias médicas, si es voluntario, si es tal y tal, pero en la vía al hospital. Mira, Luis, otra cosa que es importante en las conferencias que nosotros damos de imagenología en trauma, inclusive hay una propaganda de Philips, que no nos está pagando nada por esto, pero interesantísimo, donde sale una escena donde un prehospitalario en la ambulancia le está haciendo la ecografía al paciente y él no la está interpretando, la está transmitiendo como una videollamada del teléfono al médico que está en la urgencia y el tipo está viendo de una vez que el paciente tiene un FAS positivo con una neumotora, con líquido libre, etc. Imagínate tú, o sea, cómo vamos avanzando en la atención prehospitalaria dándole a ellos una herramienta adicional que es la ecografía. Tremendo dato, ¿no? Bueno, extensión del examen físico. La extensión del Da para examen otro episodio eso. Pero mira, te voy a decir algo importante que fue la consecuencia de aliarnos tanto con los paramédicos. Primero, que bueno, a ver, que los que conocen Caracas saben que hay un montón de hospitales, que pues de repente en los dos grandes hospitales del Seguro Social, que son el Domingo Luciani, donde nos formamos, y el Hospital Pérez Carreño, había mucho trauma alrededor. Pero entonces pasaba que la mayoría de los pacientes que tenían trauma, independientemente de la zona donde estuvieran, iban al Llanito. Exactamente. ¿Entiendes? Entonces, bueno, a ver, que a uno no le importa que le lleven los pacientes, pero lo otro que pasaba era la crisis de la camilla.
que para el prehospitalario entrar con una camilla al llanito era terrible. Dolor de cabeza, porque no sabía cuándo podía salir preso, porque la camilla estaba ahí con un paciente. Exactamente. Hasta que el paciente no pasaba a una camilla del hospital, ellos tenían que quedarse ahí. Y era muy cómodo para nosotros de repente que ya lo recibiéramos con una camilla. No había que buscarla, la recibíamos con una camilla. Sí, exactamente. ¿Cómo lo solucionamos? Porque había que ponerse en los zapatos del Claro, paramédico, que tenía que volver a buscar más pacientes. Claro. Bueno, los pacientes en el piso. Entonces me tocó acá en España, en una de las oportunidades donde vine, que puse una foto, pues de la unidad de trauma en su pleno apogeo y los pacientes en el piso. Y se para, oye, no me acuerdo quién fue, pero se paró un cirujano pues y dice, oye doctor, ¿y ese protocolo que ustedes tienen de los pacientes en el piso es por alguna razón? No, le digo yo. No, lo que pasa es que, y se le explico lo de los parámetros. Ahora sí entiendo. O sea, Luis, te voy a decir una cosa. A mí me parecía terrible tener una ambulancia parada. Claro. Porque no puedes transferir formalmente al paciente, porque esa ambulancia está perdiendo la oportunidad de transportar a otro paciente o de atender a otro paciente. O sea, a mí me parece eso terrible y que tenemos que hacer una profunda reflexión con respecto a eso. Por supuesto que sí. Por último, para terminar, 2 cosas, Pablo. Vamos a dejar aquí abajo el link en la descripción para que se puedan suscribir a la lista de correos. Ese correo de paramédico viene pronto. Exacto. Y ¿qué último mensaje le podemos dar entonces a esos médicos que a veces pueden ser recién graduados y a veces no? Con respecto a la importancia que tiene para el trauma y para el paciente no trauma la atención prehospitalaria. Yo creo que el mensaje más importante es que tienen que internalizar que el personal prehospitalario es un aliado nuestro y es un compañero más. Acuérdense que existe una cadena de trauma donde existe precisamente la atención prehospitalaria que va, bueno, hay una frase muy popular que dice la mano del enfermo, la salud o la vida del enfermo depende de la mano que haga la primera cura. La primera cura, primera gasa. O la primera cura. Sí. Pero ese es el concepto. La dijo alguien famoso. Nos disculpa quién las dijo. Vamos a buscarlo, lo ponemos en la descripción. No se preocupe. Exacto. Pero entender la importancia que tiene la primera atención, el primer respondedor, como dicen muchos cursos, el primer respondedor y que esa persona es aliado tuyo. O sea, no forma parte de tu equipo si es que a ti te gusta el trauma. Y si no te gusta el trauma y estás en una emergencia, de la misma manera tienes que entender que son un personal que merece el respeto porque ellos están trabajando en unas condiciones un poco más desfavorables que las tuyas. Así es. Bueno, yo creo que con esto, Luis, cerramos este pequeño micro. Maravilloso. Y bueno, seguiremos disfrutando de España y sus placeres. Nos vemos la próxima. Y si te gustó este episodio de Doble Contraste, te invito en primer lugar a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y en segundo lugar, bueno, buscarnos en todas nuestras redes, @edutrauma o en nuestra página web edutrauma.net. Te espero. Ojo de marico. Qué bello, ¿no? Espero que se haya grabado completo. Todo Ok, esto así, empezó. como por decir así, mira. Esto empezó. Vamos a darle de una. Yo también puedo ver esto. ¿Qué? Un Sí, poco. bueno, ponlo aquí así ya está, marico. O sea, claro, porque yo lo tengo esto así, ¿no? Ahí lo tienes ahí, ¿no? Mira, por ejemplo, fíjate, yo puse que la consecuencia de educar a los paramédicos es que llevaban a todos los pacientes para llanito. Todos iban para llanito. Ok. Puedes contar lo de Eco Luciani, ¿entiendes? Lo de Doctor Rodríguez. Pero vamos primero a Claro, hacer mira, la introducción. tengo lo otro. Vamos primero a grabar esto y vemos cómo queda. Son pedacitos, ¿no? Son o sea, Ok, entonces,